Buenas tardes, noches a todos. Bueno, todavía hay sol, o sea que tarde, ¿no? La verdad que es un privilegio y un honor poder estar aquí, poder venir y compartir con vosotros la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. La verdad que Dios cada día nos sorprende más, cada día nos habla y nos revela cosas nuevas. Por favor, les voy a pedir que me acompañen en una oración, ¿vale? Para que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí. Gracias. Padre, en esta tarde, Señor, te doy gracias, Padre, porque tú me das la oportunidad de poder compartir la palabra con mis hermanos, con la iglesia aquí de Logroño, Señor. Padre, yo sé que has puesto tú esta palabra en mi corazón porque solo tú conoces nuestros corazones, Señor, y nos hablas de diferentes maneras a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias por los hermanos que están aquí, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra. Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que toques sus corazones, Señor, que llegue hasta lo más profundo de sus corazones, Padre. Que tú me uses, Señor, que sea el Espíritu Santo, Señor, hablando por medio mío, Señor, porque yo solo soy un instrumento más en tus manos, Señor. Soy tu servidora, Padre, y aquí estoy para que me uses, Señor. Gracias, Padre, y llénanos con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta tarde quiero compartir con vosotros dos historias muy preciosas que están en los evangelios y son dos enseñanzas que nos deja Jesús, que les dejó en ese entonces Jesús a los apóstoles y que por supuesto nos lo deja ahora a nosotros. Son dos parábolas. Pero primero, es importante que sepamos la definición de una parábola. La parábola quiere decir poner una cosa al lado de otra. Si ponemos dos cosas unas al lado de la otra para explicar una lección, esta se puede deducir del hecho de que las dos cosas se parecen o del hecho de que una es la contraria de la otra. La lección aquí se deduce no de la semejanza, sino del contraste. O sea, es decir, una parábola es como una historia, un relato que nos quiere normalmente de la vida cotidiana, que nos quiere decir algo, asemejar a algo, hacer una comparación de algo o hacer un contraste acerca de ese algo del que vamos a hablar. En el caso de Jesús, en ese tiempo él enseñaba las parábolas para que los apóstoles lo pudieran entender mejor, y a las personas a todas las que se le enseñaba las parábolas era sobre la vida cotidiana, lo que normalmente pasaba en esa época, y no solamente para que las entendieran, sino para que en el transcurso del tiempo no se les fuera a olvidar. Con esa intención lo hacía también Jesús. El título de la prédica de hoy es Pedid y recibiréis. Hermanos, vamos a buscar en Lucas del 11, el capítulo 11, del versículo 5 al 9. ¿Lo tenéis? Esta es la parábola a la que le podemos llamar un amigo que llega a medianoche o el amigo inoportuno. Lucas 11, del 5 al 9. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis amigos
y mis niños, están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En esta parábola podemos ver a un amigo que llega a medianoche, ¿no? Para pedirle un favor. Vemos que normalmente la noche, ¿a quién le gustaría que lleguen por la noche a molestar y a interrumpirte el sueño? Normalmente a nadie, ¿verdad? Pero este amigo tenía una necesidad inmediata. Este amigo necesitaba algo urgente, por eso fue y buscó a su amigo y tocó, insistía. Lo normal hoy en día es que si esto llegase a suceder, bueno, es difícil, para empezar es difícil que pueda pasar porque ahora con tanta tecnología, WhatsApp, teléfonos móviles, pues es más fácil la comunicación, ¿no? Pero en este entonces no era así. Pero si llegase a pasar, vosotros, ¿qué haríais? Bueno, nos incomodaría un poco, ¿verdad? Porque estamos dormidos, pueda que hemos llegado cansados de trabajar y tener que levantarnos a la medianoche, a la madrugada, pero aún así nos levantaríamos, ¿no? Porque es nuestro amigo y le daríamos y le atenderíamos. Además, el amigo insistía mucho y aunque no fuera, porque fuera nuestro amigo, realmente nos levantaríamos porque estaba insistiendo mucho y entonces nos levantaríamos por vergüenza porque diríamos, uy, los vecinos se van a despertar con el ruido que están haciendo. Y nos levantaríamos y le atenderíamos. Pero vamos a ver realmente qué es lo que pasó en esta historia. Vamos a meternos un poco en el contexto de esta época, de este tiempo. Los viajeros solían ir de camino hasta bien entrada la tarde, para evitar el calor del mediodía. Normalmente sabemos cómo es la temperatura en el oriente, ¿no? Hace demasiado calor. Entonces los viajeros cuando salían a hacer sus diligencias, sus cosas, lo que tenían que hacer, pues salían era tardecito. Pero cuando ellos llegaban, era más o menos a eso de la medianoche. Y ellos llegaban a cualquier casa. En Oriente, la hospitalidad es un deber sagrado. En este caso, llegó el viajero a casa de este señor y claro, para él es algo sagrado la hospitalidad y lo tiene que atender de la mejor manera. No se salía del paso dándole al recién llegado cualquier cosa, sino que había que ofrecerle una buena comida. No podía darle un sándwich o un bocata, no. Tenía que atenderlo bien, con un buen plato de comida. Cuando un viajero llegaba a las tantas, el de la casa se podía encontrar en apuro para cumplir el sagrado deber de la hospitalidad, sobre todo si se tenía la panera vacía, en ese caso, en nuestro caso la nevera vacía. Aunque era de noche, este fue a pedirle ayuda a un amigo que ya había cerrado la puerta. En Oriente, uno no llamaría a una puerta cerrada si no fuera en un caso de urgencia, un caso grave, de necesidad. Por la mañana normalmente en Oriente las casas están todo el día las puertas abiertas, todo el día. Cualquier persona puede entrar y salir, pero hay momentos que ya en la noche se cierra y ya, mejor dicho, como había dicho antes, solo en caso de necesidad, algo muy grave se podría abrir. Pero en este caso el amigo inoportuno no se daba por vencido. Las casas de los pobres en Palestina no tenían nada más que una habitación con un ventáculo, un ventanuco que significa un claraluz o claraboya, lo que le llamamos nosotros normalmente, para ventilar. El suelo era de tierra pisonada, cubierta con cañas o paja.
La habitación estaba dividida en dos partes, no mediante una pared, sino una especie de plataforma. 2/3 partes de la habitación estaban a nivel del suelo y el otro tercio estaba un poco elevado. Allí era donde estaba el brasero encendido toda la noche, alrededor del cual dormía toda la familia. Fueran numerosas y dormían juntitas para darse calor. Claro, la temperatura en el oriente es por la mañana, al mediodía y por la tarde demasiado calor, pero por la noche hace frío, mucho frío. Además, en las aldeas era costumbre meter en la casa por la noche el ganado, lo que eran las gallinas y las cabras. Ahora, sabiendo un poco toda esta historia, bueno, ellos, no sé si dije, ellos dormían en una esterilla, las camas eran como unas esterillas y ahí dormía toda la familia, o sea, todos junticos para darse calor, y si medio se movía uno, pues se despertaban todos. Por eso es que cuando él dice que no me podré levantar porque los niños, entonces era bastante complicado. O sea, realmente cuando ya nos damos cuenta de la historia, todavía nos sorprende que el hombre de la casa no quisiera levantarse. Al principio, cuando leemos la historia sin saber realmente lo que se vivió en ese contexto, decimos, ¡buah! ¡Qué mala gente! No se levanta a atender a su amigo, a darle lo que necesita. Pero claro, es que era bastante complicado. Al pobre hombre lo que le tocaba hacer un montón de maniobras para poderse levantar y atenderle, ¿no? Por eso es importante que conozcamos la verdadera historia. Pero el amigo necesitado seguía llamando, sin vergüenza. No tenía ni vergüenza alguno. Eso es lo que quiere decir realmente la palabra original. Hasta que el de adentro, con toda la vecindad y con todo el barrio ya inquieto para entonces, acababa por levantarse a darle lo que necesitaba. Esta historia, diría Jesús, enseñará algo acerca de la oración, pero la lección de esta parábola no es que tenemos que golpear la puerta de Dios hasta que no tenga más remedio que darnos lo que le pedimos, como si Dios no estuviera dispuesto a molestarse, no. Como ya les había dicho antes, lo que significaba una parábola, o como puede ser asemejarse a una historia, tener similitud con la otra, o ser lo contrario, pues aquí pasa todo lo contrario. Lo contrario pasa con Dios. Cuando le buscamos a cualquier hora, Él está ahí. Él está dispuesto a recibirnos, a escucharnos. Él no se molesta. O sea, es todo lo contrario es de lo que enseña Jesús en esta parábola. Jesús nos enseña que tenemos un amigo que nunca falla, un Dios cercano, un Dios que no cierra la puerta a aquellos que mostramos ser sus amigos y le buscamos. También podemos observar que si el amigo hubiera insistido un poco más, pues hubiera tenido respuesta. Igual pasa con nuestras oraciones, debemos ser constantes e insistentes. Lo que Jesús quiere decir es que si la insistencia desvergonzada y molesta de un supuesto amigo acaba por obligar a otro supuesto amigo a levantarse de la cama y darle lo que necesitaba, ¿cuánto más Dios, que es nuestro Padre Celestial, que es nuestro Padre amigo? Aquí Jesús nos está enseñando y le enseñaba a los apóstoles que tenemos un Dios amigo que nunca falla, que está ahí atento, esperando a que le busquemos, a que vayamos a Él, a que le pidamos. Él no nos va a cerrar la puerta, hermanos. Él está ahí esperando a que tú vayas, le pidas de corazón, pero que también persistas en la oración, que no desfallezcas, que continúes orando. Dios es nuestro Padre modelo, Él suplirá las necesidades de sus hijos.
Y como podemos ver en Lucas 11:11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Añade Jesús que si vosotros, que sois malos, sabéis darle cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios, que es el Padre perfecto? Los que somos padres, los que tenemos hijos, más que nadie, sabemos esto, ¿no? Esto nos pasa con nuestros hijos. Nuestros hijos vienen, nos piden, y nosotros, aún no siendo perfectos, como lo es Dios, le damos lo mejor. Siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Los escuchamos y se los damos. ¿Cuánto más aún nuestro Padre que está en los cielos? Y nosotros, que nos llamamos sus hijos, que somos sus hijos, ¿cuánto más nos va a dar Él? Acudimos a un Dios que conoce nuestras necesidades mejor aún que nosotros mismos. Porque muchas veces nosotros pedimos pensando que estamos pidiendo bien y que pedimos algo que realmente que porque lo necesitamos, pero ¿realmente lo necesitamos? Eso solo lo conoce Dios realmente. Dios sabe si realmente necesitamos lo que estamos pidiendo o no, o si realmente nos conviene o no lo que estamos pidiendo, porque Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, y porque nos ama, por supuesto, y quiere evitar que las cosas que a veces pedimos nos hagan daño, que nosotros creemos que son buenas, pero a veces no son buenas. Si no recibimos lo que pedimos, no es porque Dios es tacaño, ni nos lo niega, sino porque tiene algo mejor para nosotros. No hay tal cosa como una oración incontestada. La respuesta puede no ser la que queríamos o esperábamos, pero aún cuando no se nos conceda lo que pedimos, la respuesta viene de la sabiduría y del amor de Dios. La verdad que es un privilegio tener un Padre como el que tenemos. Es un gran privilegio, hermanos. Somos afortunados. Somos afortunados de que Él nos haya elegido y nos haya permitido y nos permita el poder conocerle y el poder disfrutar de todas las bendiciones que Él nos quiere dar. Pero todo depende de nosotros. Él nos ha dado libre albedrío. Nosotros tenemos que decidir. Él cuando nos muestra su camino, Él nos da a decidir. O te vienes por aquí o te vienes por acá. Y cuando elegimos estar en su camino, la verdad que no nos arrepentimos. Es un Padre todopoderoso, que todo lo puede, que quiere lo mejor para nosotros, que nos cuida, que nos ama, que tiene todo bajo control en nuestras vidas. Disfrutemos de ese privilegio que tenemos. La segunda parábola de las que les quiero hablar, las quiero compartir, es la parábola de la viuda y el juez. Podemos ir, hermanos, a Lucas 18, del versículo 2 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había una ciudad
en una ciudad un juez que temía a Dios, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo por esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En esta parábola podemos ver claramente dos personajes, ¿verdad? El juez y la viuda. Este juez, por supuesto, es todo lo contrario de Dios, ¿no? O sea, que es el contraste. El juez es malo, no tenía temor a Dios, le importaba a los hombres, no le importaba para nada a los hombres. Y la viuda, una persona indefensa, en esa época era rechazada, era lo peor de lo peor. Una viuda, un niño, un huérfano, unos ancianos eran lo peor, eran los marginados de ese entonces. Era una viuda indefensa que no tenía recursos. ¿Ella qué justicia podría esperar de este juez? Ninguna, ¿verdad? Pero ella aún así insistía, no tenía más. Ella insistía y insistió tanto que el juez le tuvo que hacer justicia porque lo molestaba. Más o menos parecía la parábola anterior, que el amigo de que tanto insistió, tocaba tanto la puerta, molestaba tanto, pues bueno, se levantó. Pero lo contrario pasa aquí con Dios. Dios es un juez justo. Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos por igual. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por eso decimos que Dios es un juez justo. Era todo lo contrario de este juez que estamos viendo aquí. ¿Qué aprendemos con todo esto? ¿Cuál es la enseñanza que nos deja Jesús? Esta parábola se parece a la del amigo importuno. No compara a Dios con el juez injusto, sino le contrasta con tal persona. Jesús está diciendo, si al fin y al cabo se puede hacer que un juez injusto le haga justicia a una viuda por cansancio, ¿cuánto más Dios, que es un Padre misericordioso y bueno y lleno de amor, les dará a sus hijos lo que necesitan? Entonces apreciamos en esta parábola que Dios es lo contrario del juez. Él hace justicia con sus hijos y nosotros debemos tener una actitud como la viuda, de constancia en la oración, clamar día y noche. Nosotros tenemos la seguridad de que Dios nos escucha porque somos sus hijos. La oración de continuidad que nos enseña aquí el autor, San Lucas, debe ser que invada toda nuestra vida. Orar siempre, día y noche. Como lo vemos en Pablo, con Pablo, por ejemplo, en la carta de Timoteo, 2 de Timoteo 1:3 dice: doy gracias a Dios al cual sirvo,
desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y en Romanos dice, Romanos 1, 9, 10, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. En 1 Tesalonicenses 1:2 nos dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. La continuidad debe superar las dificultades. La oración se ha de mantener sin desfallecer en ella. En Efesios 3:13 podemos ver, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Es importante, hermano, porque normalmente, como humanos, la naturaleza humana que tenemos, tendemos a desfallecer o a tirar la toalla o a desmayar cuando estamos haciendo una oración, en concreto, alguna petición, y vemos que no está la respuesta aún. Muchas veces solemos decir, es que Dios no me escucha, es que Dios no me contesta, no me quiere contestar, no sé qué pasa. Pero dejamos de insistir, dejamos de pedir por ese motivo, lo que estemos pidiendo en ese momento. Y es importante que tengamos en cuenta eso, que no debemos desmayar, que debemos perseverar en la oración. Pero ¿cómo nos enseñan aquí? ¿Cómo nos está enseñando y nos está mostrando Pablo, por ejemplo? Que debe ser día y noche. Día y noche. Orar día y noche. Dice que aún ni en las tribulaciones. ¿A qué se refiere eso? Aún y cuando estamos pasando los momentos más difíciles, las pruebas más difíciles, momentos complicados, ahí es cuando aún más tenemos que orar. En 2 Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. El cuerpo físico se desgasta. Nosotros nos envejecemos, nos deterioramos. Esto es temporal, esto se acaba. Pero el espíritu no. Por eso debemos fortalecernos en el espíritu, día y noche, con una oración constante. Esta es la exhortación que hace Lucas en la parábola de la viuda, que pide insistentemente. Pero no tenemos que suponer que vamos a obtener siempre lo que pidamos. A menudo un padre tiene que negarse a darle a su hijo lo que le pide, ¿no? Yo creo que a los padres nos ha pasado más de uno. Especialmente cuando sabemos que aquello que nos está pidiendo le va a hacer mal, ¿no? Por ejemplo, imagínense qué tal que, por ejemplo, mi niño me diga, mamá, quiero todos los días comer McDonald's. Yo sé que no le puedo dar todos los días McDonald's, se me va a enfermar. Y aparte de eso se va a volver obeso. O sea, es que no es recomendable para su salud. Yo me le niego y le digo, no, una vez al mes, sea mucho. Pero
A mí me pasó, por ejemplo, el caso de mi hijo pequeño, cuando me dijo que le dejara abrir el Facebook o que le dejara tener móvil. Un niño que todavía no tiene edad para tener esto. Yo sé que no es conveniente que mi hijo, es personal, ¿no? Es lo que yo pienso. Que un niño menor, un niño de 10, 11, 12 años tenga un Facebook. Hoy en día estamos viendo los peligros que hay en las redes sociales. Hermanos, tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Mucha sabiduría que nos ayude a guiar a nuestros hijos. Porque hay mucho peligro en las redes sociales. Nomás el domingo pasado lo vimos aquí y estuvimos orando, intercediendo en oración por lo que estaba pasando con unas chicas en el Facebook, ¿no? Si muchas veces estas redes sociales es tan peligrosa para nosotros los adultos, ¿cuánto más para un niño? Entonces no todo lo que nos piden nuestros hijos se lo damos, ¿verdad? Porque sabemos que le puede hacer daño. Asimismo Dios con nosotros. Muchas veces pedimos y pensamos que Dios tiene que hacer lo que nosotros le estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque yo creo que es bueno para mí o para lo que esté pidiendo. No, pero muchas veces Dios no responde es precisamente por eso. Porque sabe que eso no te conviene. O responde de otra manera que uno ni se imaginaba. Y uno, aunque no lo entienda en el momento, luego Dios te lo va a revelar y te lo va a mostrar y te va a ayudar a comprender el por qué no había sido así como uno lo estaba pidiendo. Nosotros no sabemos lo que nos reserva el futuro, solo Dios lo sabe. Y por tanto solo Dios sabe si aquello va a ser para nuestro bien a la larga. Por eso Jesús nos dice que no tenemos que desanimarnos en la oración. Y por eso dijo que no sabía si quedaría fe en la tierra cuando Él viniera otra vez. No nos cansaremos nunca de orar y nunca nos faltará la fe si una vez que le hemos hecho a Dios nuestras oraciones y peticiones, añadimos la perfecta oración, que es: hágase tu voluntad. Hasta aquí hemos aprendido de las parábolas que tenemos un Dios amigo que nunca falla y que está siempre dispuesto a cualquier hora a escucharnos, que tenemos un Dios Padre que nos ama y quiere lo mejor para nosotros, que tenemos un Dios acogedor, justo y misericordioso que nos cuida, nos ama y escucha a sus hijos. Pero como hijos debemos ser constantes. Constancia significa perseverar, e insistente significa firmeza, persistencia en la oración. Este es el común denominador entre las parábolas que hemos estudiado, la continuidad en la oración. Yo he encontrado otros aspectos en la oración de petición, y uno de ellos es la fe. La fe es la que respalda el grito de los que claman, día y noche. Nosotros los hijos de Dios somos los que clamamos a Él animados de esa fe. La actitud de fe caracteriza a sus hijos. Lo podemos ver en Mateo 7, 7, 8 y dice: pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. La fe hace que tengamos la seguridad y confianza de que tenemos un Dios que es un amigo y Padre que nos ama y responderá. Pedid, buscad, llamad, son verbos que están en presente. En presente. Nos dice que la petición es una búsqueda y la búsqueda una llamada. De verdad, hermanos, que tenemos la necesidad
de la fe en nuestras peticiones. En Santiago 1:5-6 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fe y petición están estrechamente unidas. Otro punto a destacar es que Jesús es el que intercede por nosotros. Nos ayuda en la oración por medio de su Espíritu Santo. Su presencia mueve al Padre a ceder a nuestras peticiones. Por eso el Padre ama a los que con fe y amor se identifican con Jesús. En Juan 16:27 dice: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Por eso debemos pedir en el nombre de Jesús. La petición hecha en su nombre, Dios la escucha. Juan 15:7 nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero con todo esto no debemos olvidar que el Padre Dios, cuando no concede lo que pedimos, no es por ineficiencia en la petición o por falta de fe, sino por la bondad del Padre, que no quiere que nos hagamos daño. La razón es clara y evidente. Si los hombres saben dar buenos regalos a sus hijos cuando se los piden, hablamos hombre terrenal, si un amigo no se puede negar a la petición insistente de su amigo, tampoco un Dios cerrará a escuchar las peticiones que se le dirijan. Si un juez despiadado termina cediendo a los ruegos de una viuda indefensa, con mayor razón, Dios, que tiene por naturaleza, es su naturaleza de amar, de volcarse sobre nosotros, sobre sus hijos, aún más sobre los necesitados y desválidos. Otro aspecto que es importante, que debemos recordar, hermanos, es que ya lo había mencionado un poco más antes, y es pedirlo, hacer la oración siempre que se haga su voluntad, según la voluntad de Dios. Es el modo que Dios quiere que pidamos. En 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 3:22, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí vemos que Dios quiere que hagamos lo que es agradable ante sus ojos. O sea, pedir no es pedir por pedir. Debemos pedir en el nombre de Jesús, siempre pidiendo que se haga la voluntad, no la nuestra, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Él sabe qué es lo que nos conviene. Pedir con fe. Y arrepentirnos de nuestros pecados. Hacer la voluntad, hacer cosas que a Él le agraden. En pocas palabras,
andar en el Espíritu. Cuando andamos en el Espíritu, lo demás es fácil. Podemos hacer su voluntad, podemos hacer lo que Él nos pide, podemos agradarle. Y andando en el Espíritu, no será fácil que pequemos, porque vamos a andar en el Espíritu, no en la carne. Y por último y cuarto punto, ¿cómo debemos orar? Jesús es nuestro ejemplo a imitar. Debemos buscarle en intimidad. Está bien cuando oramos toda la iglesia, intercedemos en oración, oramos unos por otros. Estupendo, esto es perfecto, esto le agrada a Dios. Pero Él nos enseña que también debemos buscarle a solas con Dios, en intimidad. Y ese es el ejemplo que nos deja Jesús. Y lo tenemos ahí escrito. Nos deja muchos ejemplos de cómo debemos hacerlo. Porque la meta de nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, es imitar a Jesús, seguir su ejemplo. Eso es llamarse cristiano. Somos seguidores de Cristo. Hacer lo que Él hacía, seguir su ejemplo. Y lo podemos ver claramente en la Biblia. Jesús oraba en soledad. Jesús se apartaba para orar. Lucas 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Claramente vemos en este versículo cuando dice Jesús oraba aparte. Estaba solo. Jesús oraba también durante la noche. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Esta fue una de las oraciones que hizo antes de la elección de los discípulos, de los apóstoles. Vemos que Jesús en el día enseñaba en el templo y por la noche salía al monte. Cuando decía salía al monte, era a irse a encontrar con Dios, a orar. Lucas 21:37, y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama el Monte de los Olivos. Y era según su costumbre. Lucas 22:39, y saliendo se fue, como solía, al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y a veces se menciona como tiempo concreto de oración la madrugada, cuando todavía estaba oscuro. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Todos estos versículos vemos cuánto oraba Jesús y la mayoría de veces solo. Es necesario, hermanos, que tengamos nuestra intimidad con Dios, que clamemos a Él día y noche, que pidamos según su voluntad. No basta solamente con venir y orar todos en la iglesia. Necesitamos nosotros tener la intimidad con Él. Si nosotros queremos conocerle más, ¿qué debemos hacer?
Cuando uno conoce a alguien, quiere estar uno con esa persona, conocerle más, es de la única manera. Pero si nosotros no pasamos tiempo con él, ¿cómo le vamos a conocer? Y yo me pregunto, si Jesús oraba, ¿cuántos más nosotros? Si Él necesitaba orar, que Él no pecaba, 100% hombre, 100% Dios, y sin pecado, si Él necesitó orar, ¿cuánto más nosotros? Que somos tan débiles, tan carnales, que estamos aquí viviendo con tantas tentaciones en este mundo, tantas pruebas. ¿Cuánto más no necesitamos nosotros la oración íntima con nuestro Padre? Y podemos ver claramente el ejemplo de Jesús con la oración en el Getsemaní. Aquí, con esta oración, nos dice mucho. Nos dice todo. Marcos 14:35. Y yo lo he buscado en una traducción lenguaje actual. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios. Esta oración en el Getsemaní fue poco antes de que lo fueran a crucificar, antes de su muerte. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios. Padre, Papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. ¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Es fuerte, ¿verdad? Es fuerte. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Jesús ya sabía todo lo que iba a sufrir, todo el dolor que iba a tener. El morir por nosotros en esa cruz, por salvarnos y darnos vida eterna. Sintió miedo, necesitó orar a su Padre y necesitó decirle: pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es el ejemplo de oración que tenemos nosotros, hermanos. Es la oración que debemos hacer. Que se haga la voluntad de Él, no la nuestra. En todo. Esta oración Jesús la hizo por 3 veces, no fue una sola vez. 3 veces hizo la misma oración. Tenemos un Dios grande, soberano, incomparable, único, bueno y fiel. Como hijos podemos acercarnos a Él por medio del Espíritu Santo y clamar. Tenemos a Jesús que intercede por nosotros en todas nuestras peticiones.
Solo tenemos que depositar plenamente nuestra confianza en Él y esperar en el momento correcto, en su voluntad, en su tiempo, a que Él responda a nuestras peticiones, pues es Él realmente el que sabe lo que nos conviene. Solo Él lo sabe. Gracias, hermanos. ¿Puede pasar los hermanos de la alabanza, por favor? Y mientras pasan los hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, a orar como tenemos que orar realmente. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Gracias porque tú traes cada día un refrigerio nuevo a nuestras vidas, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias porque una vez más, Padre, tú nos recuerdas, Señor, cómo tenemos que venir ante ti, Señor. Gracias porque tú escuchas nuestras oraciones y porque tú deseas lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy por todos mis hermanos que están aquí, Señor. Por cada uno de ellos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú guardando esta palabra en sus corazones, Señor. Y sobre todo, Padre, que nos ayude a poner en práctica y en obra, Señor, lo que tú nos has enseñado en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque tú cada día nos recuerdas, Señor, lo que tenemos que hacer y cómo debemos andar, Señor. Oh, Señor. Gracias, Señor. Hermanos, clamen a Dios. Clamen, pídanle. Pedí y recibiréis, pero pedí con fe. Oh, Señor. Pidan, pidan. Clamen a Él. Él escucha nuestras oraciones. Sí, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Oh, Señor. Si algún hermano tiene necesidad, tiene alguna petición en su corazón y quiere pasar al frente para que todos juntos intercedamos por esa petición, por esa oración, puede hacerlo. Y aquí los hermanos ayudaremos a interceder en oración por esa petición que estás clamando, que llevas días o años pidiendo a Dios. No debemos desmayar. Debemos seguir confiando y teniendo fe de que Dios va a responder. Dios va a responder. Pero para algo bueno, no como nosotros queremos muchas veces, sino como Él ve que realmente nos conviene. Oh, Señor, gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Gracias.
Oh Señor, gracias Señor. será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo, Dios. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Aleluya, te adoramos, Señor, te adoramos, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo, Dios. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Vamos a ponernos de pie, por favor. Damos gracias a Dios por la palabra. Una palabra muy clarita. Hemos tenido tiempo de reflexionar mientras la hermana iba exponiendo. Y no hay más que buscar. Está claro. En